unas sustancias químicas hormonales, que esta vez no son proteínas, son esteroides, que se producen en 3 sitios, los andrógenos, hormonas masculinas, que se producen en el ovario. ¿Qué pasó? Sí, se producen también en el ovario, en los testículos, por supuesto, y en la glándula suprarrenal, en la capa fasciculada, o sea, la capa más profunda de la corteza. Los andrógenos son hormonas que tienen claramente acciones virilizantes en el hombre y en la mujer, ¿no? Son de naturaleza esteroidea, es decir, pertenecen al gran grupo que tiene base en el ciclo pentano-ferrido-fenandrénico, que es el ciclo molecular del colesterol. A partir de ahí salen todo lo que son los corticoides, antiinflamatorios, las hormonas femeninas y las hormonas masculinas. Entonces, vamos a ver que los andrógenos, básicamente todos se originan a partir del androstrano, donde se produzca, y tienen una capacidad de estimular el anabolismo proteico. Por esa es la razón que cuando se usan estos anabólicos, realmente lo que se ven en los gimnasios son andrógenos anabólicos provenientes de caballo o de vacuno, ¿no? Y eso se inyectan para ser un hombre fuerte. Entonces, acá tiene que avanzar poco a poco. Vamos a ver cómo se empiezan a producir a partir del colesterol, ¿ya? A partir del colesterol, entonces, se convierte por diferentes pasos enzimáticos, llega hasta el androstano, que es la androstenediona. Por diferentes pasos, a partir del colesterol, hemos dicho que se lleva a esta sustancia, a partir de la cual se va a sintetizar testosterona, ¿no? Luego se va a sintetizar a partir de la androstenediona y a partir de la testosterona incluso estrógenos, que son estradionas. Entonces, el ciclo de producción de androstano o androstenediona va a ser básicamente a partir del colesterol, que se va a producir la pregnenolona, y por diferentes pasos enzimáticos va a llegar a la androstenediona. La androstenediona, a su vez, por diferentes pasos enzimáticos va a llegar a testosterona y va a llegar a estrógenos, básicamente estrona y estradiol. Siguiente, avanza. Entonces, cuando dijimos que se produce en el ovario, sí se produce en el ovario, en la teca interna. Por eso es que hay mujeres que tienen hiperandrogenismo, ¿no? ¿Y cómo se manifiesta este hiperandrogenismo? Hirsutismo, acné, seborrea, voz gruesa, y si el hiperandrogenismo se ha desarrollado desde la época de la menarquia, puede haber un cierto fenotipo andrógeno, ¿no? Entonces hemos visto que en el testículo se produce más del 95% de la testosterona con los andrógenos. La testosterona es el andrógeno que existe en nuestro cuerpo y es el que se usa para el tratamiento de ciertos cuadros clínicos farmacológicamente, ¿no? De la suprarrenal, de la capa fasciculada, igualmente a partir de la androstenediona, que ya sabemos de dónde proviene. La androstenediona se viene por diferentes pasos enzimáticos, de la suprarrenal también a testosterona por una vía enzimática o a estradiol. Igualmente el ovario básicamente baja a estradiol, ¿no es cierto? Pero hay un paso que puede terminar en testosterona. Entonces se produce el 95% en el testículo, menos del 5% en la médula espinal y menos del 1 o 2% en los ovarios. Sigamos. La clasificación. Los andrógenos se clasifican básicamente, hemos dicho que la testosterona es el andrógeno de referencia, ¿no es cierto?, que es secretada por las células intersticiales de Leydig por estímulo de la LH, ¿no es cierto? La LH está en la hipófisis y la GnRH está en el hipotálamo. Entonces hay una conexión del eje hipotálamo-hipofisiario que eso es fisiología pura, no vamos a hablar de eso ya lo dominan. Entonces podemos suponer sí de que nosotros podemos inhibir la producción de testosterona bloqueando los diferentes pasos. Las hormonas gonadotróficas en la hipófisis, o sea LH y FSH,
y la GNRH en el hipotálamo, ¿no es cierto? Que son las hormonas liberadoras. Entonces, en cualquiera de esos pasos, o incluso en el receptor donde actúan, podemos bloquearlas para tener un efecto antiandrógeno. Entonces vamos a tener una estructura básica que ya hemos hablado del núcleo y tiene un grupo hidroxilo en la posición 17 y un doble enlace entre los carbonos 4 y 5. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de los derivados de la testosterona, tenemos dos familias de los derivados, los 17 ésteres y los 17 metilados. Entonces, los 17 ésteres básicamente son aquellos que son derivados de la testosterona, que es el propionato de testosterona y el enantato de testosterona. Tienen propiedades andrógenas y tienen propiedades anabólicas, equivalentes a 1, por lo tanto son los medicamentos de referencia. En cambio, los metilados en la posición 17 son más anabólicos algunos. Se agrega mayor potencia anabólica. Acá tenemos varios, la metiltestosterona, actividad androgénica 0,7 y anabólica 0,7, y tienen una actividad anabólica en la clase de la fluomesterona en 7, de la metesterona 1 y de la testolactona de 0,1. La más potente es la metiltestosterona, que tiene, la fluomesterona, que tiene 7. Luego tenemos los anabólicos. Los anabólicos son derivados de la testosterona con menor acción androgénica. Sigamos, avancemos. Entonces acá vamos a tener varios, la metenolona, el enantato, la oximetolona, el estanosondol y la nalondrona. El más usado es la nalondrona y el decanoato de nalondrona, ¿no? Entonces ahí tenemos las potencias andrógenas y anabólicas, donde tenemos la más potente, la oximetolona, que tiene una potencia anabólica de 3.3. El mecanismo de acción, la testosterona actúa como una prohormona y necesita convertirse en dihidrotestosterona por la enzima alfa-5 reductasa para ser activa. ¿Y dónde está la enzima 5-alfa reductasa? En los órganos blancos, o sea, en los folículos pilosos, glándulas sebáceas, genitales externos, próstata, vesícula seminal, la distribución del vello, etc. ¿No es cierto? Entonces, la alfa-5 reductasa convierte a la testosterona en una sustancia activa que es la dihidrotestosterona. Entonces es una prohormona, ¿no? La transformación se realiza en el citoplasma, luego la testosterona penetra en el retículo endoplasmático y membrana nuclear, luego penetra a las cadenas de ARN y ADN para producir la programación de, por ejemplo, grasa, por ejemplo, crecimiento de pelo y aumento de la masa muscular, ¿no? La secuencia es la siguiente. ¿Sí? Avancemos, entra la testosterona en la célula blanco, ya hemos dicho cuáles son las células blanco, en el hombre y en la mujer, ¿no? La transformación de la testosterona en dihidrotestosterona por la 5-alfa reductasa, la unión de la dihidrotestosterona con receptores intracelulares en el citosol para formar el complejo esteroide receptor, y luego pasamos, como dije, al DNA para la síntesis de RNA mensajero, la transferencia del ribosoma y la fabricación de proteínas o de grasas, ¿cierto? Se aumenta la síntesis de proteínas y enzimas con acciones androgénicas. Su acción farmacológica en masculinos, o sea, en XY, se va a producir el desarrollo primario de los órganos sexuales, o sea, la fenotipificación masculina del género masculino, o sea, testículos, pene, descenso de los testículos, ¿no? Y luego también van a actuar estimulando las características secundarias masculinas, o sea, la distribución del vello, el crecimiento del cartílago laringio, la ampliación de la espalda, el cuello triangular, a diferencia del fenotipo femenino, ¿no es cierto? Que es espalda cilíndrica, cuello cilíndrico, menos hirsutismo, distribución del pelo triangular, telarquia, etc. ¿No es cierto? Son diferentes. Entonces, en los genitales femeninos, sin embargo, puede producir la masculinización de esto. O sea, si una mujer tiene hiperandrogenismo desde su menarquia, va a tener acné, va a tener seborrea, va a tener hirsutismo, va a tener el líbido alto y va a ser agresiva. Eso produce la testosterona cuando hay hiperandrogenismo en la mujer. ¿Y por qué hay hiperandrogenismo en la mujer? ¿Dónde se producen los andrógenos en la mujer? En el ovario, ¿no es cierto? En la teta externa.
y se produce más en aquellas mujeres que tienen una enfermedad que se llama ovario poliquístico, porque crecen los folículos del Graf, eso también es fisiología, no vamos a abundar ahí, crece, pero no hay ovulación, entonces las reglas son irregulares y hay producción de androstendiona y de testosterona en esta teca que se secreta en la sangre y que provoca la masculinización de las no graves, ¿sí? Porque ya apareció en YouTube, ya apareció en varias cosas, así que les suplico que no graben, ¿ya? Me escuchan, me preguntan o están acá, ¿sí? Bien, entonces la acción sobre la hipófisis. ¿Qué hace la testosterona secretada fisiológicamente? Cuando hay mucha testosterona en la sangre hay la retroalimentación negativa y hace que no se secreten las gonadotrofinas, ¿no es cierto? Igual que la mujer, cuando hay mucho estrógeno y cuando hay mucha progesterona, ¿qué pasa? Bloquea, retroalimenta negativamente la hipófisis, ¿sí? Entonces ya no se produce más el estímulo de las gonadotrofinas. ¿Y las gonadotrofinas a quién responden? A la GnRH, que es la hormona liberadora de las gonadotrofinas. Entonces tiene una acción en la hipófisis. Sigamos. Adenohipófisis. Las acciones anabólicas promueven el anabolismo especialmente proteico y disminuyen la excreción de nitrógeno por la orina, lo que significa que hay un balance positivo de nitrógeno. Acuérdense que el nitrógeno es parte fundamental de la formación de las proteínas, ¿cierto? Tiene una acción biotrófica, aumenta la masa muscular, actúan sinérgicamente con la hormona de crecimiento, retención renal de agua y sodio. Tiene acciones hematopoieticas. Fíjense, vamos a volver a la parte del eje hipotálamo hipofisiario. ¿Qué pasa si yo administrándome exógenamente anabólicos, qué pasaría? Tengo concentración alta de anabólicos andrógenos en la sangre. ¿Cómo va a responder las gonadotrofinas? ¿Va a producir más gonadotrofinas o no? Se inhibe. Si no hay gonadotrofinas, recuerden, la FSH, ¿qué cosa hace el testículo del hombre? Estimula la espermatogenesis, ¿sí? Estimula a los testículos, ¿no es cierto? Y si no hay FSH en el hombre, ¿qué va a pasar? Va a haber atrofia de los testículos y atrofia genital. Por eso es que los osudos tienen atrofia genital. Mucho músculo, como dicen, y una decepción cuando ¿no? Sobre todo las chicas que... Eso es, ¿ya? Son antigonadotróficos. En la mujer, cuando usan esto, producen también, las chicas utilizan anabólicos en los gimnasios, ¿cierto? Para ser musculosas, bien marcadas. ¿Qué va a pasar? Va a provocar hipogonadismo, o sea, se va a producir la amenorrea porque ese ovario no está estimulado, ¿sí? La acción hematopoietica se hace básicamente porque aumenta la cantidad de eritropoietina y los andrógenos. Una de las indicaciones es el uso de testosterona para ciertos casos de anemia rebelde, resistente al tratamiento como otros. Su distribución son transportadas por la beta-globulina, que es la fijadora de testosterona, y del estradiol, porque son hormonas que pueden transportar ambas hormonas. En el caso del hombre será la testosterona, en el caso de la mujer la testosterona y además el estradiol, ¿no? Transporta el 99% de la testosterona circulante, que no es activa, digamos. La eliminación. Todas tienen metabolismo hepático y se eliminan por el riñón, pero los metabolitos inactivos, como la eticolanona, que son 17 cetoesteroides que se miden en la orina, ¿no? En la orina que mides, 17 cetoesteroides. Toxicidad. En la mujer, el uso de andrógenos y anabólicos, ¿qué va a provocar? Masculinización. Eso quiere decir que son personas que tienen acné, que tienen hirsutismo, que tienen la mayor masa muscular, obviamente, y que producen amenorrea y hipogonadismo, ¿no? Claro, tienen también el aumento de la libido, de la agresividad. En el caso de carcinoma metastásico producen hipercalcemia e insuficiencia renal. En el varón, avancemos, en el varón van a producir hipogonadismo también, pero también van a producir priapismo, ¿no es cierto? El priapismo es la erección persistente y que puede terminar en una gangrena, necrosis peniana. Necrosis prolongadas producen azoospermia por efecto antigonadotrófico, atrofia testicular y en púberes cierre precoz del cartílago de crecimiento. Producen retención hidrosalina, ictericia colestática, hipogonadismo masculino y femenino, ¿no?
Indicaciones, pero tiene una indicación. Hay preparados farmacológicos de testosterona y sus derivados, y tienen un uso, ¿no?, indicado y aceptado. La terapia de reemplazo androgénico. ¿En quiénes? En los niños que tienen criptorquidia, ¿cierto? Niños cuyo testículo no ha bajado, se ha atrofiado, y que no tienen testículos, para mantener su desarrollo fenotípico como varón, tienen que usar terapia de reemplazo. ¿Y cómo? Por los andrógenos, testosterona o sus derivados, ¿no es cierto? También se usa en el sangrado endometrial posmenopáusico, cuando está solo o asociado con un cuando la terapia de reemplazo en las mujeres es solamente con un estrógeno, puede agregarse un componente androgénico, pero a su vez es una progestina con efecto androgénico. Por ejemplo, la clormadinona es un progestágeno, pero tiene acción androgénica y se puede utilizar como terapia de reemplazo asociado a una hormona femenina como el estradiol, ¿no? También se utiliza en la endometriosis. ¿Qué es la endometriosis? Ustedes lo saben, y se utiliza básicamente para producir la atrofia del tejido endometrial ectópico. La endometriosis, como dice ahí, es la presencia del tejido endometrial fuera de su sitio, y eso provoca sangrado abdominal, etcétera, etcétera. Entonces, para tratar eso también se utilizan las progestinas con efecto antiandrogénico. Cáncer de mama, testosterona, testosterona, como anabólico en convalescencia, desnutrición y síndrome consultivo. Se utilizan para ayudar al paciente a revertir el catabolismo en anabolismo. Contraindicaciones: cáncer de próstata, no se usa, al contrario lo agrava. Cáncer metastásico de mama resistente. Presentaciones: hay andrógenos por vía parenteral, como la testosterona, propionato, enantato, ciclonato, pero también hay testosterona en parches, ¿no? Se usa como sustituto, ¿no?, cuando hay hipogonadismo, por ejemplo, ¿no? Ustedes saben que el hipogonadismo puede ser primario y secundario. El primario es cuando no descienden los testículos, y el secundario es porque les han extraído los testículos traumáticamente o por una medida quirúrgica, por alguna razón, por ejemplo, cáncer de testículos, ¿y qué hay que hacer? Darle la sustitución. Eso se llama el hipogonadismo secundario. ¿Y por qué es necesario tratar eso? Porque los andrógenos no solo tienen que ver con la fenotipificación y el comportamiento masculino, sino porque producen anemia. Su falta de testosterona produce anemia, produce osteoporosis en los varones cuando falta la testosterona. Ahí está. Y los anabólicos para revertir estados consultivos. Esas son las dosis. Hay por vía oral y por vía intramuscular, ¿no es cierto? Esas son las dosis. Efectos adversos: edema, daño renal, insuficiencia cardíaca congestiva, aumento de lipoproteínas de baja intensidad, que son las más peligrosas, LDL, el colesterol, baja más bien el colesterol bueno, que es el HDL, y aumenta el riesgo de arteriosclerosis y enfermedad coronaria. Fracturas en la mujer, alteraciones hepáticas, cirrosis hepática. Entonces, los que abusan de los anabólicos van a tener eso: carcinoma hepático, ictericia colestática, impotencia e infertilidad en el hombre por el defecto y de bloqueo de las gonadotrofinas hipofisiarias, ¿no es cierto? Cambios en la personalidad, psicosis, agresividad, acné, crecimiento y secreción de glándulas sebáceas, masculinización. En las mujeres, los andrógenos producen masculinización. En los niños de feto femenino también producen masculinización. Vamos a tener el pseudohermafrodidismo, genitales externos con un clítoris grande. Eso es por el efecto de testosterona intraútero, ¿no? Y irregularidades menstruales, como cuando tiene una mujer enfermedad fibroquística del ovario, donde hay muchos folículos de Graf que no eclosionan, por lo tanto no ovulan siempre. Entonces ahí la producción se produce el síndrome de hiperandrogenismo en la mujer, que ya hemos dicho por qué se caracteriza. Sigamos. Los antiandrógenos. Estos son obviamente los oponentes a los andrógenos, ¿no es cierto? Entonces, los antiandrógenos son también esteroides, perdón, no son esteroides,
derivan del pregnano, ¿no? En su mayoría son no esteroides. Actúan igualmente actuando sobre un receptor androgénico produciendo el efecto contrario. Acá tenemos varios: la flutamida, la biglutamida, la cicloterona. La cicloterona es un progestágeno en realidad con actividad antiandrogénica, no es el único, ¿eh? Está la clormadinona, por ejemplo, que también es otro progestágeno con efecto antiandrogénico. Asociado a etinilestradiol, hace un anticonceptivo con efecto antiandrogénico. O sea, quien quiera cuidarse y que tenga hirsutismo, acné, la recomendación es que es un anticonceptivo que tiene etinilestradiol con una progestina antiandrogénica. Entonces, le cura el acné, le mejora el pelo, y disminuye la seborrea y disminuye el hirsutismo, ¿no? Inhibidor de síntesis de ketoconazol, que es un isoconazol, básicamente es un antimicótico, bloqueantes de la alfa-5 reductasa, el finasteride. El finasteride se utiliza en los pacientes que tienen hipertrofia prostática o cáncer de próstata. Lo que va a hacer es bloquear la 5-alfa reductasa. Recuerden, esa enzima, ¿para qué sirve? Para activar la testosterona en dihidrotestosterona, ¿no es cierto? La testosterona sola no actúa. Entonces, ¿nosotros cómo bloqueamos esto? Bloqueamos reduciendo la actividad de la 5-alfa reductasa con los antiandrógenos, ¿sí? El finasteride, el finasteride son medicamentos específicos para el tratamiento de hipertrofia de la próstata o cáncer prostático. Bloqueantes como la finasteride, que es el más típico, ¿no? Análogos a la hormona liberadora de gonadotropina, el leuprolide, que básicamente se usa no como un antiandrógeno, sino más bien se utiliza en el adenoma de hipófisis, ¿no? Se utiliza como un antigonadotrófico y además tiene un pequeño defecto: produce fibrosis endocárnica, ¿no? A largo plazo. El danazol, que tiene actividad androgénica débil, sin embargo tiene una anabólica débil, sin embargo también tiene un efecto antiandrógeno, ¿no? Sigamos. Su acción farmacológica es producir atrofia y disminución del peso de la próstata, que es básicamente su uso de los antiandrógenos. Los antiandrógenos se utilizan en dos partes: en los hombres, en todo lo que es próstata, adenoma y cáncer de próstata. En las mujeres, los antiandrógenos se utilizan en los síndromes de hiperandrogenismo en la mujer. Ya hemos dicho por qué se produce el hiperandrogenismo en la mujer. Disminuye la secreción sebácea, la cicloterona, la clormadinona, y hay otros, un par más en el mercado peruano. Siempre se asocia la cicloterona con un estrógeno, que es el etinilestradiol generalmente. El danazol aumenta la secreción sebácea, pero reduce el tamaño de la próstata. La cicloterona y el danazol tienen acción progestacional. Recuerden, la progesterona en el ciclo menstrual de la mujer, ¿en qué momento actúa? En la segunda etapa, ¿no es cierto? Convirtiendo el endometrio en un endometrio secretor, ¿no? ¿Y quién produce los progestágenos? El cuerpo lúteo. Eso es fisiología básica de lo genital, ¿no? Atrofia de gonadas. Vamos, mecanismo de acción, igualmente se reúnen con los receptores de los órganos blancos, compitiendo con los andrógenos, ¿no? Absorción es inhibición hipofisial. Farmacocinética, buena absorción por todas las vías, se distribuye en todos los órganos. La cicloterona se oxida y se elimina por el riñón, el danazol se elimina por la toxicidad. La cicloterona en las mujeres que tienen hiperandrogenismo no se puede dar por 6 meses. No sé si ustedes han leído alguna revista médica o noticia en los periódicos. El DIANE provoca hepatotoxicidad en Francia. ¿Qué cosa es el DIANE? El nombre de la cicloterona asociada al etinilestradiol, usada en mujeres, o producida también tromboembolismo, usada en mujeres más de 6 meses. No se puede usar más de 6 meses. En cambio, otras progestinas antiandrógenas como la clormadinona, que no está acá, sí se puede usar por tiempo prolongado, como antiandrógenos en los casos de hiperandrogenismo en la mujer, y también funcionan como anticonceptivos, porque recuerden, son retroalimentación negativa contra la FSH y la LH, ¿no? Sigamos.
Danazol viene en cápsulas de 200-800 miligramos y se da 2 veces al día. Ese es el más representativo. Y simpetrolona viene en cantidades de 2 miligramos combinados con 50 microgramos de etinil-estradiol. La clormadinona viene en 2 miligramos combinada con etinil-estradiol 20 o 30 microgramos. Se toma una tableta diaria en el esquema de un anticonceptivo por 21 días, ¿no? Nada más. ¿Alguna pregunta de los andrógenos y los antiandrógenos en este maratón?